que vamos a hacer es hacer una introducción, una facilitación a lo que es el lenguaje de SQL, ¿sí? Que es un lenguaje de consultas estructurado a base de datos. Bien, la estructura del curso de la facilitación son 4 clases de 90 minutos, aproximadamente va entre la hora y hora y media, dependiendo del tema, dependiendo de cómo se va dando la clase, podemos extendernos hasta la hora y media. Es una facilitación, es un curso de introducción, vamos a ver la sintaxis del lenguaje, qué reglas tiene, vamos a ver cuáles son sus principales cláusulas y vamos a plantear diferentes ejercicios para que ustedes puedan practicar esto que vamos viendo en los encuentros. Bien, ahora sí vamos a empezar a conocer un poco de la historia del lenguaje. Y lo primero que tenemos que saber es que este es un lenguaje que fue creado por IBM en el año 1986. O sea que es un lenguaje que es hiper maduro, ¿sí? Todos esos años que transcurrió no perdió vigencia. De hecho, es uno de los lenguajes más utilizado para acceder a los datos en las bases de datos, vale la redundancia. Y suele ser muy utilizado. Hoy en día hay una disciplina dentro de la informática, dentro de la tecnología que se llama Big Data y también es una herramienta muy utilizada. Fíjense que qué viejo que es, entre comillas, ¿sí? Y es aún así muy utilizado, inclusive en estas disciplinas nuevas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La ciencia de datos, el Big Data, el análisis de datos, se sigue usando este lenguaje, es así. Así que, después, bueno, es un lenguaje que es un estándar ANSI, desde 1986, que certificó, y después tiene el estándar ISO también desde 1987. Así que es un lenguaje que está hiper formateado universalmente, ¿no? Eso es básicamente lo que garantiza esas normas, ¿no? Aparte de otras. Eh, entonces, bien, es un lenguaje que se utiliza tiene varias capas de usuarios, ¿no? Por ejemplo, están los usuarios finales de una base de datos que pueden hacer uso de este lenguaje SQL, los programadores que también pueden incorporar en sus códigos sentencias o cláusulas SQL y también, por ejemplo, los administradores de base de datos, entre muchos otros, ¿no? Bueno, es un lenguaje de dominio específico, sí que está diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales, ¿sí? Eh, Existen varias arquitecturas o tecnologías de base de datos, ¿sí? SQL se aplica en lo que se llama base de datos relacionales, ¿sí? Hoy en día, y van a seguir siendo muy utilizadas, este tipo de base de datos, si bien ahora también hay otras bases de datos que son non-SQL o no relacionales, que tienen otro propósito, pero en definitiva las bases de datos estructurales se usan un montón, comercialmente un montón, y es ahí donde vamos a poder aplicar este lenguaje que vamos a aprender. Bien, es declarativo, le tenemos que decir qué es lo que queremos obtener y después internamente el lenguaje se encarga de hacerlo por nosotros, ¿no? Nosotros le tenemos que decir qué es lo que queremos que haga. Y la última versión, ¿sí?, de SQL es la versión 2012, que hoy en día es la última versión estable. Bien, ¿por qué deberíamos aprender o tener conocimientos básicos de SQL? Porque, bueno, recién lo comentaba, es un lenguaje maduro, tiene más de 30 años y en esos 30 años obviamente que, como cualquier lenguaje,
no es estático, sino que es dinámico, va cambiando, va variando de acuerdo a un montón de cosas, de nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevos sistemas operativos que van forzando a diferentes cambios en las versiones del lenguaje, ¿no? Pero bueno, hoy en día cualquier lenguaje más de 30 años es súper estable, súper fiable, súper seguro, y esas son las características que tiene SQL. Bien, más allá de eso, es una tecnología que es muy utilizada, ¿no? Y lógicamente, es muy utilizada porque tiene esos años de trascendencia, esos años de prueba y errores corregidos, o sea, es muy maduro, eh, muy conciso, ¿no? Por darle otros adjetivos. Sí, y como recién le comentaba, es muy requerida en el mercado. Si nosotros vemos alguna de las tecnologías o de conocimientos que se aplican en el Big Data o que piden a la hora de aplicar alguna posición de Big Data, de análisis de datos, entre otras van a pedir conocimiento en SQL. Bien, y por último, porque se aplica a la mayoría de las bases de datos relacionales del mercado, ¿sí? MySQL, Oracle, DB2, etcétera, hay un montón de bases de datos relacionales comerciales en donde van a haber alojado datos de empresas, de corporaciones, de multinacionales, de empresas de tecnología, etcétera, y es ahí donde se aplica. Bien, bueno, siempre hago esta sección de documentación en donde podemos buscar información, podemos recurrir como para chequear alguna necesidad puntual, algún error, alguna duda que tengamos. Primero dejé un documento de la base de datos comercial Oracle. En ese link van a poder acceder a un montón de información respecto a la sintaxis de SQL, al lenguaje. Después dejé un portal que se llama sqlso.net. Este está muy bueno porque, aparte de tener contenido teórico, tiene algunos ejercicios prácticos y demostraciones de cómo se aplica esa teoría que contiene. Así que está muy bueno. Y bueno, por último, estos últimos tres, que son más vales genéricos, me refiero a que van a poder encontrar información de cualquier otra tecnología, también lenguaje. Pero bueno, lógicamente Google nos ayuda a buscar información de cualquier tipo. Bueno, Reddit y Stack Overflow están más destinados a encontrar información respecto a tecnologías, a lenguaje de programación y sobre todo Stack Overflow como para mencionar un poco el uso, es una plataforma, ¿sí? Integrada por una comunidad de programadores o de interesados o de entusiastas en la programación de muchísimas tecnologías. Entre ellas van a encontrar obviamente SQL. Así que les sugiero, si es que no lo hicieron, de que se creen una cuenta, es muy sencillo, se registran 2, 3 pasos y ya pueden acceder y buscar información. Lo que sucede acá es que básicamente podemos buscar si tenemos algún error o alguna duda, podemos buscarla y vamos a encontrar que obviamente esa duda que tenemos, ese error, ese bloqueo, ya fue pasado por otra persona hace mucho tiempo y lo dejó documentado cómo lo solucionó. Así que bueno, está muy bueno pertenecer, así que si pueden les recomiendo que se creen una cuenta en Stack Overflow. Bien, bueno, otra de las cosas que siempre incluyo, independientemente de la tecnología, es el conocimiento de inglés. No es un impedimento, ¿sí? Obviamente vamos a poder aprender en este caso SQL o cualquier tecnología sin saber inglés, no hay ningún problema, lo vamos a poder hacer. Ahora, si es que sabemos inglés, sepan que van a correr, o si ustedes saben inglés, van a correr con una ventaja, ¿no? Una ventaja. Evidentemente, eh, bueno, no por casualidad los lenguajes, la mayoría de los lenguajes, las palabras reservadas, ¿sí? Las palabras reservadas del lenguaje están en inglés. Eh, Eso por decir algo, ¿no? Pero bueno, a la hora práctica, si ustedes están aprendiendo una tecnología, un lenguaje de programación, cuando sale una nueva versión sí, sale un nuevo estándar, generalmente la primera documentación siempre se escribe en inglés. Así que si ustedes quieren acceder a la documentación oficial, van a poder acceder leyéndola en inglés. O sea, eh, tampoco es que tienen que ser bilingües, simplemente tener un conocimiento de lectura de inglés técnico, ¿no?
Pero bueno, y otra de estas ventajas que yo les refiero, por nombrar algunas, podría ser que cuando ustedes van a hacer una búsqueda de algún problema que tienen, algún error que les está dando, por ejemplo, en el intérprete de SQL, eh, lo que va a hacer es que cuando googleen o mismo busquen en Stack Overflow, esa misma duda quizás van a encontrar 30 respuestas en español, y por dar algún número como ejemplo, si suceden que esa búsqueda les devuelve 30 sitios para consultar esa duda en español, bueno, en inglés le van a aparecer más de 500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente es mucha más la cantidad de gente en el mundo que habla en inglés que habla en español. Entonces, es por eso que también es el idioma elegido comercialmente, así que es por eso que van a encontrar mucha más información, mucha más cantidad de información. Así que bueno, tienen más posibilidad de llegar más rápidamente a la solución de ese problema que están teniendo. Esto puede decir algo. Así que en definitiva, resumiendo, si tienen la posibilidad, el que ya lo tiene el inglés, buenísimo, re bien. El que no, les recomiendo y sugiero, si es de su posibilidad, estudie inglés. Bien, ahora volviendo al SQL y al lenguaje, bueno, ¿dónde lo podemos escribir? En realidad, el código de SQL lo vamos a poder escribir en cualquier lugar, ¿no? Podemos dejar guardadas nuestras queries, nuestras consultas SQL, por ejemplo, en un bloc de notas, ¿sí? En el famoso Notepad de Windows, ¿sí? O Pluma, si están trabajando en Linux, o cualquier editor de texto plano, ahí yo puedo escribir y dejar mis consultas SQL guardadas. También existen lo que se llaman intérpretes o procesadores de lenguaje que se encuentran dentro de programas que se llaman sistemas de gestión de base de datos. Por ejemplo, bueno, hay uno que yo uso que se llama DB Browser for SQLite, Access, SQL Server, MySQL, etc. Generalmente esos sistemas de gestión, esos programas para gestionar bases de datos tienen una pequeña función, una herramienta que es un intérprete de consultas SQL. ¿Sí? Eh, Nosotros en particular en estos 4 encuentros vamos a trabajar con uno que está en línea. Significa que para poder usarlo necesitamos tener internet y un navegador instalado, ¿no? Eh, Existen un montón de intérpretes SQL en línea, ¿sí? Por nombrar algunos, sqleliteonline.com, sqlfiddle.com. Nosotros vamos a trabajar con el primero y lo único que necesitamos, como les decía, es tener un navegador. Yo tengo el Google Chrome. Les repito, nosotros en estos 4 encuentros vamos a trabajar con sqliteonline.com. Esto que nosotros vamos a ver en estas 4 clases lo pueden hacer en cualquier otro intérprete. Puede ser alguna variación en cuanto a la sintaxis, pero en su estructura van a ser las mismas consultas que van a poder ejecutar, tanto en este intérprete online o en el que ustedes tengan instalado o el que sea, ¿sí? Pero vamos a nosotros focalizar por este intérprete para, digamos, ir todos, digamos, utilizando las mismas herramientas para que no haya duda de a mí no me sale este botón o esto acá no lo encuentro. ¿Saben? Por eso utilizamos todo, digamos, como la misma interfaz de usuario, ¿no? Para que no haya dudas y podamos focalizar el tiempo y el esfuerzo en aprender el lenguaje en sí y no la herramienta. Entonces, vamos a ya verlo. Yo acá lo tengo cargado, miren. Si se fijan acá a la izquierda, nos va a listar las bases de datos que en forma nativa puede abrir y ejecutar las consultas que nosotros escribamos. Nosotros vamos a trabajar con una base de datos relacional que se llama SQLite. ¿Sí? Esta base de datos relacional tiene la particularidad de que es una base de datos muy liviana que tiene un motor que está intrínseco en el archivo para procesar consultas, las diferentes operaciones a la base de datos. Y bueno, le digo, suele ser muy ágil, de poco tamaño, no ocupa mucho tamaño. Esto es importante. Y bueno, supuestamente tiene algunas limitaciones en cuanto a la concurrencia. Esto significa a la capacidad de procesar varias consultas simultáneamente, ¿no? Digamos, por así decirlo, es que varias personas estén
obteniendo datos a la vez en el mismo momento, ¿no? Yo nunca encontré, yo de hecho tengo varios sistemas que están corriendo base de datos en SQLite, jamás tuve algún problema de error de lectura o de escritura a la hora de tener mucha concurrencia, pero bueno, habría que probarlo en situaciones límites que yo digamos, no, o sea, los sistemas que hice no tienen esa masividad de uso, ¿no? Pero bueno, ya le digo, yo nunca jamás tuve un error, pero bueno, supuestamente esa es alguna de las limitaciones que dice en definición que lo tienen. Obviamente depende del proyecto, la base de datos que se use, ¿no? Bueno, hay otras que soporta, como el Postgres, Microsoft SQL, bueno, y sistemas como Docker. Bueno, nosotros le decíamos, vamos a trabajar con base de datos SQLite. Entonces, van a tener esta parte donde van a poder ver las tablas que contiene la base de datos. Nosotros ahora vamos a ir viendo esto en este primer encuentro. Y bueno, y después, a medida que avancemos, le voy a mostrar más de los botones y las herramientas que tiene este intérprete online. Bueno, ya sabemos dónde se escribe nuestras consultas SQL. Bien, bases de datos. Vamos a hacer una especie de repaso, si bien no es el objetivo de esta facilitación, pero sí entiendo que tenemos que tener como la misma noción de qué son las bases de datos como para poder avanzar y entender bien el SQL. Bien, una base de datos básico, en definición podemos decir que es un conjunto de datos que están organizados, que están relacionados entre sí y que se almacenan de una cierta forma en la cual nos facilita a posterior, en un futuro, acceder a ellos. ¿Sí? Eso es una definición básica de base de datos. Como les decía, los datos no es que guardo datos de cualquier cosa, no, guardo datos que guardan cierto tipo de relación. Las redundancias de los datos son mínimas, si es que las hay, son mínimas, eh, y generalmente digamos, brindan concurrencia digamos, de múltiples usuarios a la vez. Bien, ¿qué significa redundancia? Significa de que evita tener datos duplicados en varios lugares dentro de la base de datos, ¿no? La idea es minimizar la redundancia de datos. Eh, Esa también es un poco la función de las bases de datos. Bien, por último, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Bueno, es un programa, ¿sí? Un programa que está dedicado a servir una interfaz entre lo que son las bases de datos, los usuarios y las aplicaciones que utilizan esa base de datos, ¿sí? Es como justamente una conexión entre esos objetos, ¿no? Y lo que hacen a la vez es proporcionar herramientas para definir la estructura de la base de datos, para poder manipular la base de datos, modificar y consultar los datos existentes, ¿sí? Herramientas de seguridad, etc. Una de esas herramientas que podríamos decir es justamente un intérprete de SQL, ¿no? Que podría brindar estos sistemas de gestión de base de datos. Bien, ahora bien, ¿cómo está compuesta una base de datos? Un archivo de base de datos, ¿cómo está compuesto? Bueno, está compuesta por objetos, ¿sí? Por ejemplo, está compuesta por lo que llaman entidades, ¿sí? Por atributos, por tablas, por relaciones, ¿bien? Todos esos son objetos de base de datos. ¿Qué es una entidad? Las entidades representan cosas, ¿sí? U objetos, ¿sí? Que pueden ser reales o pueden ser abstractos, ¿sí? Que se diferencian claramente entre sí. Por ejemplo, si yo tuviera una base de datos donde guardo información de, por ejemplo, una universidad o por ejemplo acá los cursos del punto digital, yo podría tener una entidad profesor, una entidad facilitador, una entidad tutor, lo que sea, y por ejemplo otra entidad que guarde los datos de las materias o de los cursos, ¿sí? Son objetos claramente diferentes, ¿sí? Bueno, esas son las entidades en la base de datos.
Después existen lo que se llaman atributos, ¿sí? ¿Qué son los atributos? Son características que tienen esas entidades. Por ejemplo, eh, esos atributos pueden ser de tipo texto, tipo fecha, tipo números, tipo lógicos, ¿sí? Un ejemplo podría ser que, por ejemplo, los profesores o los tutores tienen un nombre, ¿sí? Tienen un apellido, tienen una fecha de nacimiento, tienen un celular, tienen una dirección, un domicilio. Bueno, todos esos son atributos de los profesores, ¿sí? ¿Eh? Atributos son características que tienen esa entidad. Bien, después tenemos otros objetos que son eh, digamos, el núcleo por ahí de las bases de datos relacionales, que son las tablas, ¿sí? Las tablas son estructuras en donde se guardan los datos físicamente, ¿sí? Podemos decir que una tabla, como una tabla escrita en papel, está compuesta por columnas y por filas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, las tablas les decía, como digamos, podríamos dibujar una tabla acá en un papel y las vamos a hacer con columnas y con filas. En la base de datos se componen de la misma forma, nada más que se llaman diferentes. Por ejemplo, las columnas se llaman campos, ¿sí? Y las filas se llaman registros. ¿Sí? De esa forma, a través del software se representan las tablas en las bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener una tabla de alumnos, como dice acá, y cada registro va a representar un alumno. Cada registro, cada renglón sería un alumno. Y cada campo, ¿sí? Esas columnas verticales van a representar los atributos, ¿sí? Las características de los alumnos. Por ejemplo, podría tener la primera columna que dice a nombre, ¿sí? La segunda que sea apellido, teléfono, domicilio, etc. Bueno, y por último, por mencionar algunos, hay muchos objetos más que componen la base de datos, pero estos son los principales, son las relaciones. Generalmente, nosotros, justamente, la base de datos relacionales, los datos tienen una relación, ¿no? Eh, entonces, las relaciones son las conexiones que pueden existir entre dos o más entidades, ¿sí? Por ejemplo, un profesor puede dictar varias materias y una materia es dictada por un profesor, ¿sí? Esa es una relación que hay, es una relación que se da entre, en este caso, dos entidades, la entidad profesor y la entidad materia, ¿sí? Bueno, les decía que en las bases de datos guardamos datos de diferentes tipos, ¿sí? Acá nombré acá los más comunes. Según la base de datos podemos guardar otros, o soporta otros tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, podemos guardar datos de tipo fecha, ¿no? Podemos guardar el día, podemos guardar la hora, podemos guardar números, ¿sí? Con diferentes capacidades, por así decirlo. Podemos guardar, por ejemplo, un entero, un número entero, ¿sí? Bueno, podemos usar el integer, que es un tipo de datos. Podemos guardar otro tipo de dato numérico que podría ser un real. Seguimos. Real, que es otro tipo de dato numérico en realidad. El real se llama también float o de coma flotante. Es un número decimal. ¿Sí? Puedo tener la parte entera y puedo guardar también la parte decimal. ¿Sí? Bueno, texto, puedo guardar valores booleanos, ¿sí? Verdadero o falso. eh, y bueno, y otros tipos de datos, bueno, esto varía según la base de datos. Pero estos son los que generalmente vamos a poder encontrar en cualquier base de datos. Bien, ahora sí, volvamos a lo que es SQL y a lo que es su sintaxis. Primero, para hablar de sintaxis, como para que comprendamos todo qué es sintaxis, bueno, sintaxis son el conjunto de reglas y normas que rigen un lenguaje, cualquiera. Nosotros, yo estoy hablando español y ustedes me entienden, ¿por qué? Porque manejamos y entendemos la sintaxis del español, manejamos las reglas del español, ¿no? Entonces sabemos cómo armar las oraciones, el sustantivo, el predicado, el verbo, etc. Bueno, esto es lo mismo, con los lenguajes de programación, o en este caso el lenguaje de consulta de SQL, tiene ciertas reglas que hay que seguir para poder hablarlo y interpretarlo y ejecutarlo de la manera correcta, ¿sí?
Bien, entonces existen dos tipos, dos grupos, ¿sí? de consultas o sentencias de SQL. Una que se llama DML y otra que se llama DDL. ¿Sí? Son siglas. ¿Sí? Por ejemplo, las DML es Data Manipulation Language. ¿Qué significa? Lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Algunas de las sentencias que se incluyen son, por ejemplo, select, insert, delete, update. ¿Sí? Estas son palabras reservadas. El lenguaje está así. Fíjense que son palabras en inglés. No podemos poner seleccionar. Está en inglés. Para que sea soportado por cualquier intérprete tiene que ser select. Si no va a dar un error. ¿Sí? Bien, y por otro lado, por decir algo, por nombrar otro de los grandes grupos, viene las DDL, ¿no? Data Definition Language. Son sentencias SQL que generalmente se usan para crear objetos en la base de datos. Por ejemplo, create, drop, alter, etc. Bien, nosotros, si bien vamos a ver algunas sentencias de DDL, nosotros vamos a centrarnos en DML, que son las sentencias más utilizadas en SQL. Bien, algo más de la sintaxis. Si bien SQL es un estándar, el código SQL no es completamente portátil entre diferentes sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Generalmente suele funcionar, quizás hay que ajustar algún pequeño detalle en la query, en la consulta. Eh, la sintaxis del lenguaje no son, por ejemplo, no son sensibles a mayúscula y minúscula. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo select minúscula o select mayúscula, para el intérprete SQL son iguales. ¿Sí? Yo podría escribir select mayúscula, select minúscula, que es lo mismo. No me va a dar un error por eso. ¿Sí? Eh, y después, por ejemplo, algunos sistemas un poco más estrictos lo que necesitan es que cuando yo termine de escribir la query o la consulta, termine la expresión con un punto y coma. Esto, algunos intérpretes son más permisivos y ejecutan igual o tienen algún tipo de inteligencia y saben reconocer el fin de la sentencia y lo ejecutan. Pero bueno, hay otro que te puede decir que te falta el punto y coma. No es tan grave, pero nosotros vamos a intentar ser lo más estricto posible y no dejar nada por sentado. De esa manera nos garantizamos de que pueda llevar a funcionar en cualquier intérprete sin cambiar nada, ¿no? Así que vamos a ir de la manera más completa posible. Bueno, ahora sí vamos a la sentencia, que es una de las más utilizadas, la más común, digamos, de ver, si es que tenemos acceso a código SQL, que es la sentencia select. ¿Sí? Me permite hacer consultas sobre datos almacenados en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, la sintaxis es la siguiente. Select, palabra reservada, voy a comenzar mi sentencia así. Asterisco, esto ahora lo vamos a ver en la práctica, from y el nombre de la tabla de la base de datos del cual quiero extraer datos. ¿Sí? Esto de asteriscos es que yo voy a recibir como respuesta todos los campos que componen esa tabla. Sin embargo, como ven acá en otro ejemplo, en este otro puntito verde, lo que yo puedo decir es, mira, yo nada más quiero, a través de esta sentencia, yo nada más quiero los datos de la columna 1 y de la columna 2 de la tabla que yo le indique. ¿Sí? De la primera forma obtengo todos los campos. Supongamos, si tenemos un campo, nombre, una tabla con campo, nombre, apellido, domicilio, si yo pongo asterisco, voy a obtener los datos de nombre, apellido y domicilio. Ahora, si yo corro una consulta select con select nombre, coma, apellido, from y el nombre de la tabla, voy a obtener únicamente los datos que están guardados en el campo nombre y en el campo apellido. Domicilio está en la base de datos, pero no me importa. ¿Está bien? Lo puedo omitir. Así que bueno, sería una forma específica de
indicarle que únicamente queremos tal dato, no queremos todos los datos. Bueno, vamos a verlo en la práctica un poco. Lo que voy a hacer acá en este intérprete es, yo voy a abrir una base de datos de prueba para poder un poco empezar a ver estas sentencias y ejecutar nuestras primeras consultas SQL. Entonces, acá hay un botón en el menú, en la barra de menú, que se llama File. Voy a hacer clic y voy a hacer clic en la opción que dice OpenDB, es abrir base de datos, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer ahora, no me acuerdo dónde está, es el tema de la base de datos. Voy a ir a buscar esa base de datos de prueba. Así que creo que está acá. Está en organización, cursos, SQL. Acá está. Bien, yo esta base de datos yo se las voy a pasar. Es una base de datos de pruebas que creé. Fíjense, tiene dos tablas. Voy a agrandar un poquitito esto. Tiene dos tablas, una tabla que se llama materias y una tabla que se llama profesores, ¿sí? Si yo despliego haciendo clic en este botón, voy a poder ver los campos, las columnas que tiene esa tabla. Por ejemplo, esta tiene un campo que se llama código, un campo que está mal escrito que se llama nombre, que sería nombre, pero lo escribí mal cuando creé la base de datos, y otro campo que se llama legajo-prof, ¿sí? Si se fijan, al lado también me dice el tipo de datos que puedo guardar. Por ejemplo, el código puedo guardar texto. El nombre puedo guardar texto y el legajo-prof puedo guardar un número entero, un íntegro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya teniendo abierta la base de datos, yo podría hacer una consulta. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, podría ver a ver qué materias están guardadas en esta tabla, ¿no? Entonces, puedo aplicar justamente esto que recién vimos. Vamos a hacer un select. Fíjense que cuando yo empiezo a escribir acá la consulta, ya me ofrece, este intérprete me da una opción de autocompletado. La voy a usar, voy a hacer clic y fíjense que me lo escribe. Bueno, si bien yo les decía que no distingue entre mayúscula y minúscula, la buena práctica dice que todas las palabras reservadas en mi consulta tienen que estar en mayúscula. Así que les recomiendo, por más que no dé un error, que lo escriban en mayúscula. Bueno, select. Vamos a poner el asterisco porque yo quiero ver todos los campos. Quiero ver qué está guardado en el código, qué dato está guardado en nombre y qué dato está guardado en legajo-prof. Bien, from, que es otra palabra reservada. Bien, from significa desde en inglés, y acá me sirve para identificar la tabla del cual yo quiero extraer los datos. Entonces, para poder indicarla tengo que escribir el nombre. Y el nombre de la tabla, si se fijan acá, es materias. ¿Sí? Materias. Entonces vamos a escribir el nombre de la tabla. Fíjense que cuando yo escribí la M me va a devolver el intérprete todos los objetos guardados dentro de la base de datos que empiecen con M. Y fíjense que hay un objeto que es de tipo tabla que se llama materias, que es justamente el que necesitamos. Así que si quiero uso esta opción de autocompletado y ya tengo ahí escrito el nombre de la tabla. Bien, para finalizar y antes de poder ejecutar mi consulta, como dijimos que vamos a intentar ser lo más formal posible al escribir las consultas SQL, vamos a terminar nuestra sentencia con un punto y coma. Esto es una forma de indicar el fin de la consulta. Bien, una vez que hice esto, voy a hacer clic en este botón que dice Run para ejecutarla, ¿sí? Así que voy a hacer clic en Run. Bien, y si se fijan, acá abajo, en este sector, ¿sí? Me cargó los resultados, me cargó los registros resultantes de la ejecución de esta consulta SQL. Bien, fíjense esto que les comentaba. Yo al poner asterisco me trajo los tres campos que integran la tabla, ¿sí? Bueno, evidentemente tengo varios registros. Hay, por ejemplo, tengo guardada acá matemáticas, tengo guardada fundamento de la programación, biología, etcétera, geografía. Y con los valores también para el legajo y el código de la materia. Entonces, poniendo en práctica
un select selectivo, vale la redundancia, vamos a decirle que ahora yo en mi consulta únicamente quiero ver las materias, los nombres nada más. Entonces pondría directamente el campo que quiero obtener los datos, ¿sí? Entonces ahí le puse nombre, que recuerden que está mal escrito, sería nombre, ¿no? Si lo hubiese escrito bien. Y ahora voy a volver a correr esta consulta y fíjense que ahora lo único que me devuelve es los datos que están guardados en el campo que yo le indiqué. ¿Bien? Ok. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver otra, en este caso, eh, vamos a ver un modificador que podemos utilizar, que está dentro de la sintaxis de SQL, que se llama distinct. ¿Sí? Nosotros, al hacer una consulta, podemos ver que nos pueden aparecer valores que están repetidos, ¿no? En las columnas. Por ejemplo, vamos al ejemplo este de esta consulta. Yo lo que voy a hacer para que vean cómo se da el tema de que aparezcan repetidos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora select asterisco from profesores, ¿sí? Vamos a visualizar qué es lo que está guardado en esta tabla profesores, ¿sí? En esta que está acá abajo. Así que lo voy a correr. Bueno, fíjense, tenemos tres registros, tres. Son datos de tres profesores, pero resulta que en la ciudad, si ven acá, hay un valor que se repite. O sea, hay dos profesores que viven en la misma ciudad, que en este caso es Cava. Yo lo que puedo hacer utilizando ese modificador distinct es que me traiga todos los valores que sean diferentes únicamente, ¿está bien? Que no me repita valores, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Miren, si yo quisiera obtener, vamos a hacer así, select distinct ciudad from profesores. Bien, fíjense que acá vamos a hacer esto primero para que se vea bien. Voy a correr antes esta consulta para que vean el tema de cómo elimina los duplicados. Si yo corro esta consulta me va a devolver todos los valores que estén guardados en la tabla profesores en el campo ciudad. Entonces, nosotros recién lo vimos, hay dos profesores que viven en Cabo, o sea, aparece dos veces, es lógico. Ahora, si yo le agrego ese modificador distinct y vuelvo a correr prácticamente la misma consulta, salvo que le agregue este modificador, van a ver que ahora sí me elimina los duplicados. Entonces, bueno, este sería una buena opción para, por ejemplo, obtener las ciudades en donde viven mis profesores, ¿no? Ok. Entonces, para eso funciona distinct. Vamos a volver acá. Bien, bueno, esto es lo que explicamos, elimina los duplicados. Bien, otra cosa que podemos encontrar en un archivo que guarde consultas SQL son los comentarios, ¿sí? De la misma forma, cuando estamos programando, ¿sí? Y queremos dejar algún comentario en el código, pero no queremos que se ejecute, esto lo podemos hacer dándole el formato de comentario, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los comentarios en SQL? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Vamos de vuelta al intérprete y vamos a poner lo siguiente. Antes de esta consulta yo voy a escribir lo siguiente. Vamos a escribir acá. Esto es un comentario que no quiero que se ejecute. Entonces, corro de vuelta mi query. Vamos a ver qué pasa. Bueno, da error, ¿no? Dice near esto syntax error, o sea, hay un error en la sintaxis. Esto no lo está reconociendo, no es ni un objeto de la base de datos ni una palabra reservada del lenguaje. Entonces, esto yo sí o sí lo tengo que poner con el formato de comentario. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo dos formas, ¿no? Una de las formas es con el dos puntos
¿sí? Yo anteponiendo estos dos, perdón, dos puntos, dos guiones o dos menos, dos signos menos, yo anteponiendo esto, lo que voy a hacer es indicarle al intérprete que esa línea no la tiene que ejecutar, es un comentario, ¿está bien? Entonces, anteponiendo estos dos signos menos, el intérprete va a saber eso. Entonces yo vuelvo a correr la consulta, bingo, no da error, ¿sí? El intérprete sabe que eso es un comentario y no lo ejecuta, pasa a la línea siguiente. Bien, entonces le decía que hay dos formas, porque en realidad también yo lo que puedo hacer es escribir un comentario, pero que dure varias líneas, ¿no? Yo podría, bien, por ejemplo, esta es la segunda línea comentada. Si yo puedo poner un comentario que dure, se prolongue en varias líneas, y bien, podría optar por esta forma, ¿sí? Que, digamos, por cada línea lo antecedo con estos dos líneas. Entonces puedo poner, y esta es la tercera, y esta es la tercera. O bien, digamos, imagínense que si mi comentario tiene varias líneas, tendría que estar poniendo a cada línea los dos puntos. Lo que puedo hacer es ponerlo con la otra forma de comentario. Y es la siguiente. Al iniciar el comentario voy a poner el signo de la fecha, perdón, la barra esta de la fecha, ¿sí? Seguido por el asterisco. Y para cerrar el comentario, el proceso inverso. Primero el asterisco y después esa barra. Entonces fíjense que ya me comentó todas las líneas que estén entre esas llaves, por así llamarlas, de apertura y de cierre. Y si vuelvo a correr, ahora sí la query, no hay ningún problema, me la corre e interpreta que estas tres primeras líneas son comentarios, ¿sí? Así que bueno, esa es otra forma. De vuelta, generalmente cuando trabajan con otras personas van a encontrar código comentado, y hay veces que es necesario dejar comentarios, así que esta es la forma de poder hacerlo, ¿no? Bien, continuemos.